Bueno, tenemos en sala de espera 2 personas. Bueno, vamos a iniciar con la semiología respiratoria. Tenemos que tomar en cuenta que parte de todo el diagnóstico clínico que nosotros realizamos se realiza siempre en base a la historia clínica. Vale decir que el paciente tiene que tener, primeramente, un buen historial clínico para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Vale decir que el paciente puede referir algunos síntomas en referencia a lo que es tos, hemóftisis, tos con expectoración, además de dolor torácico, puede referir disnea, cianosis, y también esto asociado al examen físico, como la inspección, palpación, percusión y auscultación, nos va a llevar a un diagnóstico sindrómico de condensación, una neumonía, de derrame pleural, de síndrome de hiperreactividad bronquial, como en el asma, o de un neumotórax. Siempre hacemos de manera pausada, sin prisa, observando críticamente. Tenemos que mirar, ver qué signos y síntomas puede tener el paciente. En la historia clínica se dice que entre el 50 y el 70%, si hacemos una buena historia clínica, vamos a llegar al diagnóstico. El restante es mediante exámenes complementarios, como radiografías, cultivo de esputo, vaciloscopías, exámenes complementarios como espirometría, etcétera, etcétera, para poder corroborar nuestra hipótesis diagnóstica. Entonces, la tos, la expectoración, la hemóftisis, cianosis, disnea, dolor torácico, todo esto, nosotros tenemos que preguntar al paciente para poder llegar a algún diagnóstico. La tos, recuerde que es un mecanismo de defensa. Vale decir que la tos nos va a alertar a nosotros de que algo está pasando en ese aparato respiratorio y nosotros tendremos que preguntarnos por qué tiene tos. Si es con expectoración o sin expectoración. La tos sin expectoración o irritativa, algunos dicen tos seca, generalmente puede deberse a un proceso irritativo de la vía respiratoria. Pacientes que, por ejemplo, tienen asma pueden tener tos, generalmente al anochecer, en la madrugada, cuando cambia el clima, cuando vuelca a sur, pueden tener tos. Además de eso, la tos, repito, no se la trata con un antitusivo. Tenemos que investigar por qué el paciente manifiesta ese mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Se puede acompañar, desde luego que sí, de hemóftisis, como en este caso. Yo cuando veo esta expectoración con sangre, tengo que preguntarme, para empezar, el paciente puede ser que me diga, doctor, le cuento que estoy botando sangre por la boca, pero no me va a decir por ahí es hemóftisis o es hematemesis. La hematemesis es la que viene de la vía digestiva, la hemóftisis de la vía respiratoria. Pero el paciente no me dice, doctor, tengo hemóftisis, no me va a decir tengo hematemesis. Entonces yo tendré que averiguar de qué se trata. Si es hemóftisis, la vía respiratoria está afectada, probablemente tenemos que pensar en muchas causales como tuberculosis, por ejemplo. Una causa frecuente en nuestro medio. Otra causa, si es una persona mayor, pensaremos en cáncer de pulmón, tendremos que pensar, no os digo que sea, tendremos que pensar. Bronquiectasis también da hemóftisis. Una tromboembolia pulmonar nos puede dar, asociado a disnea, de forma súbita. Paciente que tiene una neumonía, sí, puede darme a un inicio una hemóftisis, puede darme, sí, sí.
Paciente que tiene tos y expectoración por más de 15 días. Pensaré, sí, en tuberculosis. Sintomático respiratorio, no se olviden, todo paciente que tiene tos y expectoración por más de 15 días. Yo pienso en tuberculosis, no se olviden. Más aún si está asociado a hemóftisis. Para diferenciar la hemóftisis de la hematemesis, tengo que preguntar al paciente. La hemóftisis generalmente va a estar asociada con tos, con expectoración, o sea, con esputo. La sangre rojo rutilante, es el pH, generalmente es alcalino. En cambio, la hematemesis, la que viene de la vía digestiva, es sangre oscura, con restos alimenticios, pH ácido, viene con náuseas, vómito. Entonces, muy diferente. Pero como les decía, el paciente no te va a decir tengo hematemesis o tengo hemóftisis. No va a manifestar de esa manera. ¿Entendido? Entonces, nosotros tendremos que saber y preguntar al paciente de dónde viene esta hemóftisis. También tendré que ver si la expectoración es mucopurulenta, como en este caso, tendré que sospechar de que se trata de un proceso ya infeccioso, por ejemplo, en procesos de bronquitis crónica, procesos infecciosos de la vía respiratoria, generalmente se va a dar este tipo de expectoración. La bronquitis crónica, por ejemplo, es un diagnóstico más clínico, tos con expectoración por más de 2 a 3 meses en 2 años consecutivos, tendremos que sospechar. Pero esa es la parte clínica, ¿no? Y tendremos que corroborar si es bronquitis crónica EPOC, por ejemplo, con una espirometría. Pero más o menos yo tengo que preguntar si es tabaquista, si fuma el paciente varios años, y este paciente está con expectoración purulenta o mucopurulenta, con una sobreinfección, entonces tendré que preguntar, ¿no? Es umbrosa, color más o menos como ladrillo, más o menos molido, esa coloración que tiene. Tendré que preguntarme si el paciente tiene o no tiene, por ejemplo, una fiebre, dolor en puntada de costado. Pensaré en una neumonía tendré que pensar, clásica neumonía. O puede ser también que se trate de una expectoración hemoftoica. Recuerden que puede ser con trazos, el esputo purulento con trazos de sangre, expectoración hemoftoica. Lo mismo, tendré que pensar en neoplasías, como ya dijimos, ¿no? Por ahí una neumonía de por ahí, una TB, neoplasias, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que sea una expectoración mucosa, blanquecina, como clara de huevo. Generalmente se da en el asma este tipo de expectoración. Pero el asma te va a decir el paciente, desde niño, desde peladito, yo siempre tuve problemas del pecho, se me trancaba el pecho, siempre me llevaban al doctor, me nebulizaban, yo era bien enfermizo, me resfriaba, ¿no? Tú lo tienes que pensar, ¿no será que tiene asma este paciente? Y si corroboras en la ocultación sibilancias bilaterales, las sibilancias bilaterales, tendrás nomás que pensar en asma bronquial. Pero ¿cómo llegamos al diagnóstico clínico? Ya dijimos, preguntando. La tos puede ser cuando vuelca sur, ya dijimos. Cambio de clima, en la madrugada, al amanecer, la tos generalmente. Estos pacientes desde niños van a poder decirnos que sí tenían problemas respiratorios y que siempre se resfriaban. Y lo escuchas sibilancias a la ocultación, pues entonces ya puedes tú tener la hipótesis de que sea un probable asma o un síndrome de hiperactividad bronquial
que nos puede llegar a hacer asma. Tendrás que hacer una espirometría de por ahí para corroborar. El dolor, ya dijimos, el dolor puede ser, desde luego, el dolor puede este paciente manifestar en el tórax y no solamente va a ser por el problema pulmonar, pueden ser otras cosas, otras causales. Para todo dolor ya hablamos en generalidades. A Tiliev tenemos que aplicar, o algunos también aplican lo que es Alicia, una mnemotecnia, en relación a la aparición, el tipo, la intensidad, localización y radiación, factores que van a agravar o atenuar el dolor. Entonces nosotros tenemos que tomar siempre, preguntar al paciente si tiene dolor y buscar estas características. Ya hemos visto, repito, en generalidades, pero también preguntaremos la intensidad, recuerden con la escala de EVA que se puede cuantificar, ¿no? O indicar del 1 al 10 cuánto es el dolor. 1 si es muy leve, o 10 si es intenso, intenso. Pero hay algunas situaciones importantes en tórax, por ejemplo, que van a ser de urgencia. Bueno, aquí hay una marca de agua, voy a borrar la marca de agua. Como les decía, hay dolores que van a poner en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio es algo grave. Yo tendré que descartar si el paciente me refiere dolor, por ejemplo, precordial, dolor precordial intenso. Y el paciente me dice, doctor, me duele acá, y me indica en la región precordial, por debajo de la tetilla, en el hemitórax del lado izquierdo, yo tendré que sospechar de infarto. Pero en todas las personas habrá que buscar, ¿no?, factores de riesgo. Un peladito de 15, de 20, un poco probable que sea un infarto. No voy a pensar, aunque puede ser, pero no lo voy a pensar tanto así porque es pelado, es joven. Pero en cambio, si una persona ya tiene 40, 50 años, me refiere a dolor precordial intenso en región precordial izquierda, en mi tórax izquierdo, repito, y tiene diabetes, factor de riesgo, o tiene hipertensión, o tiene dislipemia, colesterol, triglicéridos altos en la sangre, o tiene, por decir así, obesidad, es un paciente diabético, es obeso, ya dijimos, es un paciente muy estresado, etcétera, 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 y me refiere a dolor, tendré que sospechar más aún. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. Inmediatamente tendré que realizar algún estudio, preguntar. Si no sé, me dice, doctor, le cuento que el dolor es 10 sobre 10. Uy, intensísimo, ¿no? 10 sobre 10. Y además me dice factores de riesgo que tiene y que no le cede. Mi obligación es descartar un infarto de miocardio. Más aún si me dice, doctor, el dolor está en el hombro izquierdo, me llega hasta a la mano izquierda, y lo ves pálido, frío, con síntomas vasovagales, diaforético lo ves, tendré que descartar un infarto. Para el infarto, ¿se acuerdan que hablamos? Podemos tener, de acuerdo a la OMS, 3 criterios para llegar al diagnóstico. Primero es clínico, ya dijimos. El segundo es electrocardiográfico, tendremos que buscar ondas Q, supradesnivel, infradesnivel, ondas T invertidas. Y el tercero es el criterio laboratorial, que exista, por ejemplo, CPK fracción MB positiva o las troponinas positivas. Entonces, de esos 3 criterios que tenga 2, clínica más electro, ya tienes el diagnóstico. O clínica con laboratorios positivos, ya tienes el diagnóstico. Entonces, todos tenemos que tomar en cuenta de esa manera para el diagnóstico de un infarto. No tenemos que descuidarnos. Yo les comenté en la anterior clase o en las clases pasadas, por ejemplo, de que un paciente vino al hospital, no les digo qué hospital, pero fue real. Viene una paciente
a eso de las 11 de la noche, de 49 años de edad, antecedentes de diabetes. Viene la consulta de emergencia. En emergencia se la valora. Referí el dolor en región precordial. Lo revisa el médico residente. Y inmediatamente, como estaba muy álgida, bueno, se le hace un analgésico y además se le indica un electrocardiograma. Hasta que se haga el electrocardiograma, hasta que tomen algunos laboratorios, se hace más o menos la 1 de la mañana. Y bueno, retorna con el electrocardiograma. Pero la paciente había mejorado en referencia al dolor, ya no tenía el dolor de gran intensidad que refería al ingreso. ¿Por qué? Porque aparentemente el analgésico había hecho efecto. Y aparentemente el médico que lo vio le indicó que por favor venga mañana a sacar una ficha por cardiología. A eso de las 6 de la mañana se sacan fichas para consulta externa y venga con el electro. Y se la indicó a consulta externa para el día siguiente. Bueno, ya era de madrugada, a la 1 de la mañana y se va. Cuando más o menos a eso de las 5 de la mañana, el familiar llega a la emergencia con su esposa muy mal, indicando de que mi esposa se desmayó y no despierta. Inmediatamente entra a reanimación, se la trata de reanimar, intubación y lamentablemente ahorita. Ya al hacer la parte retrospectiva, el análisis retrospectivo y todo eso, se pudo evidenciar que en el electrocardiograma, que hicieron en la noche, en la madrugada, por decir así, a la 1 de la mañana, cuando vino a consultar, tenía supradesnivel en el electrocardiograma. Entonces, lo más probable era que ha hecho un infarto, pues, ¿no? Hizo un infarto y que no se actuó en forma oportuna. Entonces, nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta eso, que los pacientes pueden llegar de esa manera y complicar. ¿Listo? Mucho cuidado. Todos tenemos, cuando veamos la parte de cardio, vamos a poder evidenciar lo que es la interpretación de los electrocardiogramas. ¿Les parece? Cuando veamos, vamos a un poquito más indagar en esto. ¿Listo? A ver, deme un minuto, por favor. Me llaman del hospital. Un segundo. Habíamos indicado que además del infarto, claro, también puede ser una angina inestable, pero también puede ser una tromboembolia pulmonar. ¿En qué pacientes yo voy a sospechar de tromboembolia pulmonar? Todo paciente que tenga disnea de forma súbita, imagínense que un paciente que estaba muy bien, a punto de dársela de alta, por decir, digamos que ingresó por un problema, qué sé yo, un problema de una cirugía de apéndice, un paciente que entró por una fractura y de repente, estando aparentemente estable el paciente, manifiesta de repente disnea de forma súbita. Puede ser que se trate de una tromboembolia pulmonar, además puede tener disnea y hasta hemóftisis. Tendremos que sospechar, ¿no? Pero si es un dolor que da una urgencia, porque esta patología puede desencadenar hasta un deceso, un óbito, ¿no? Mucho cuidado. Disección de aorta también, ruptura de
aneurisma disecante de aorta, un taponamiento cardíaco, una pericarditis aguda. Recuerden que el paciente que tiene taponamiento cardíaco nos va a dar, tranquilamente nos va a dar lo que se llama la tríada de Bell. No se olviden, un taponamiento cardíaco. Puede haber ruidos cardíacos hipofonéticos, ingurgitación yugular, y además este paciente puede empezar a hacer hipotensión. Entonces recuerden, aquí hablamos del pulso paradojal, ¿no? Este paciente puede tener tranquilamente así, ¿no? El signo de la copa de champán cuando nosotros invertimos la radiografía. Vamos a ver enseguida. También un neumotórax espontáneo puede llegar a darnos una urgencia torácica. O sea que el paciente puede ser un neumotórax hipertensivo y entrar en un shock. A propósito de una mediastinitis, también hay que sospechar de mediastinitis aguda. Cuando yo sospecho, por ejemplo, me acuerdo muy bien en el hospital, ingresó al hospital un paciente que tenía un derrame pleural, así viene el paciente. Lo pasaron a sala de neumología por un derrame pleural, claro. El paciente cuando lo vimos estaba taquicárdico, taquipneico, diaforético, la presión en el límite, 90-60 de presión. Por debajo de 90-60 es hipotensión, ¿no? Además de eso, el paciente estaba diaforético, los leucocitos estaban por encima de los 20.000. Recuerden que los leucocitos es normal de 5 a 10.000, estamos más de 20.000. Había una franca leucocitosis. Y nosotros al ver al paciente, lo primero que te llama la atención es que por un derrame pleural no va a estar tan afectado, a no ser que sea una neumonía, porque la neumonía con derrame pleural, sí, el paciente está tóxico. ¿Cuándo hablo que está tóxico? Cuando el paciente está así, taquicárdico, taquipneico, diaforético, el paciente está ansioso, irritable, además de eso la presión puede estar en el límite, ¿no? Entonces hablamos de un paciente tóxico, y este paciente tenía esas características. Un paciente tóxico cuando lo valoramos, empezamos con antibióticos de amplio espectro y empezamos a indagar qué es lo que había pasado, por qué llegó a esa situación. Y nos relató de que más o menos hace una semana él empezó con un tratamiento con el odontólogo, tenía aparentemente caries dental, estaba haciendo tratamiento de conductos, etcétera, etcétera. Y que de repente, cuando estaba haciendo eso, se empezó a hinchar más, según lo que decía, me hinchó más las muelas, se me hizo una bola acá por donde mis muelas y empezó, ¿no?, a relatarnos. Y que después de eso, solo recibió algunos antibióticos como ampicilina y de repente empezó a tener más falta de aire, le empezó a faltar el aire, sobre todo dolor de pecho, lo que decía él, ¿no?, dolor torácico. Y entonces es por eso que lo mandaron acá, a Santa Cruz, porque era de los valles, de la parte de los valles venía. Y él llegó al hospital y se internó. Entonces, nosotros sospechamos de que probablemente pueda ser nomás una sepsis, ¿no? Una sepsis, una septicemia. Se le hizo una toracocentesis, evidentemente salió pus en la toracocentesis. Se habla de empiema. Pero como el paciente estaba muy mal, se le empezó a pedir todos los laboratorios, incluida tomografía más le solicitamos, pero como estaba ya delicado, se le indicó una vía central, porque el paciente cuando está así va a necesitar bastante reposición de líquidos, manejar el medio interno, ver la presión venosa central y demás. Y la sorpresa fue tratar de introducir el catéter, o sea, puede ser por vía subclavia o por vía yugular. Al hacer la punción, se va aspirando, y salió pus, 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 pus. ¿Qué había hecho? Una mediastinitis. Es muy frecuente que los pacientes que tienen problemas periodontales, abscesos periodontales y todo eso, puede ser que hagan mediastinitis. Recuerden que por las fascias pueden descender al mediastino y llenarse de pus. Y inmediatamente este paciente se pasó a terapia intensiva, se entró a cirugía, se le hizo una limpieza quirúrgica en cirugía
pero el problema es que el paciente salió a terapia, un caso muy complicado, y al final llegó evitando el paciente, a pesar de que se le hizo todo el tratamiento, ¿no? Entonces, con esto quedo a entender de que tenemos que tener cuidado. Una mediastinitis es frecuente, repito, cuando hay procesos periodontales sobre todo. Tener muchísimo cuidado. En otra oportunidad vimos otra mediastinitis, pero esta paciente sea igual de un proceso de sus caries, de sus abscesos periodontales, igual hizo mediastinitis, pero mejoró. ¿No? Mucho depende del tiempo en que se actúa. Cuando ya está muy el paciente séptico, muchas veces no se asea mucho, ¿no? Bueno, sigamos. Ahí está, cuando yo invierto la radiografía, me da el signo de la copa de champán. ¿En qué se da esto? En un taponamiento cardíaco. La disnea es otro síntoma que el paciente va a referir. No es lo mismo una disnea de origen cardíaco que una disnea de origen pulmonar. Recuerden que el paciente que tiene disnea de origen cardíaco, vamos a poder nosotros apreciar mediante, por ejemplo, a pequeños esfuerzos, a medianos, a grandes esfuerzos o de reposo. Pero en neumología generalmente es comparativa en metros, algunas escalas como la MRC podemos aplicar. Grado 0 no hay disnea, grado 1 cuando el paciente sube una pendiente, una subida y tiene disnea. Repito, la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, es un síntoma por si acaso. Grado 2, cuando dos personas de la misma edad caminan y la una se va quedando. Grado 3, a 100 metros de terreno plano, hay disnea. Grado 4, disnea de reposo. De esta manera nosotros podemos evaluar el grado de disnea en un paciente respiratorio. Claro, va a haber sus variantes de acuerdo a las características que el paciente puede tener. No va a ser lo mismo una disnea que manifieste cuando el paciente se recueste, o está parado, o está en decúbito lateral. Vamos a ver enseguida qué otro tipo de características podemos ver en eso. En el examen físico, en relación a los síntomas, el paciente también puede referir fiebre. ¿Fiebre? ¿Cuándo refiere fiebre? Fiebre va a referir generalmente cuando hay un proceso infeccioso. Cuando hay, por ejemplo, una neumonía, sí, va a dar fiebre. Cuando hay una sobreinfección, una bronquitis sobreinfectada, va a dar fiebre. Tuberculosis te va a dar fiebre. Y así uno tiene que ir preguntando. Pero recuerden que nosotros tenemos que indagar, ¿no? La disnea, como decía, pueden tener muchas causas. Generalmente por problemas respiratorios podemos ver las distintas causas que nos pueden dar desde problemas de neumonía, problemas de derrame pleural si es masivo, tromboembolia pulmonar, dijimos, disnea de forma súbita. También podemos tomar en cuenta en neoplasias que pueden dar a la larga disnea crónica, ¿no? O sea, tenemos que preguntar. En el examen físico, inspección, palpación, percusión y auscultación siempre tenemos que realizar. Para eso, en la inspección, podemos hacer una inspección estática y una inspección dinámica. La inspección estática se refiere simplemente con el hecho de poder verificar qué tipo de tórax tiene. Verificamos simplemente a la inspección cómo está el tórax, si tiene lesiones dérmicas, si tiene algún tipo de circulación colateral. Y también usamos las líneas imaginarias como la medio esternal, paraesternal, medio clavicular, axilar anterior, axilar posterior, atrás medio espinal, escapular, ahí están las axilares, anterior, medio y posterior. En la inspección estática vemos de la misma manera, anterior, lateral y posterior, siempre proteger la dignidad del paciente, respetar siempre lo que es, en las damas sobre todo, tenemos que tapar con un paño, por ejemplo, en la región de los senos. Puede haber un tórax de tipo enfisematoso, llamado también en tonel, en torril, en barril, en los pacientes tabaquistas, por ejemplo, enfisematosos. Pero también puede ser un pectus carinatum, desde nacimiento, tórax en quilla, el pecho de paloma, ahí se puede ver. O puede ser un pectus excavatum, igual, congénito, de nacimiento, o secundario a raquitismo, ¿no? Se podría dar en estos pacientes, trastornos de vitamina D, etcétera, ¿no?
Un tórax sifótico, generalmente las personas mayores llegan a hacer este tipo de tórax. Escoliótico, desviación de la columna, en este caso en forma lateral. También tenemos que investigar si no hay circulación colateral, como en este caso, un síndrome de vena cava, mucho más notorio. ¿En qué caso se va a dar esto? En tumores. En un paciente que ingresó, por ejemplo, que viene al hospital, no refería síntomas más que una tos, decía, una tosecinga que a veces me da al despertar, pero no me molesta más. Pero me dijeron que me va a revisar y me hice esta radiografía. Al indagar, el paciente fumaba una cajetilla diaria de cigarrillo, más de 20 años de fumador, pero nunca había ido al médico, nunca acudió a un control. Sí, por algún resfrío o algo, pero que simplemente le daban medicación, pero nunca hizo una radiografía hasta que vino al hospital, una radiografía, y evidenciamos que tenía una masa, más de 3 centímetros masa, menos de 3 centímetros de diámetro nódulo. Esta es una masa. Yo tengo que pensar sí o sí en un cáncer, ¿no? En esas características. Si es periférico el tumor, pensaré nomás en un adenocarcinoma. Si fuera más central este tumor, pensaré en un epidermoide. Pero lo que quiero que vean es el síndrome de circulación colateral, síndrome de vena cava, que se puede evidenciar en la parte clínica. Pues no, lo que me interesa es la parte clínica para ver si este paciente tiene o no tiene esta patología. Ya dijimos, vamos a ver circulación colateral, herpes también tendré que tomar en cuenta, puede haber herpes intercostal, telangiectasias, enfisema subcutáneo, miren, ¿en qué pacientes yo puedo sospechar que exista enfisema subcutáneo? Espontáneo, en asma, por ejemplo. Es muy frecuente que hagan neumotórax los pacientes, puede ser. O en pacientes que tienen bullas congénitas, personas que son de un hábito leptosómico delgadas altas, pueden tener tendencia a hacer bleps o bullas y hacer neumotórax espontáneo. También se puede ver acá ginecomastia, en síndromes paraneoplásicos también podemos ver. La cianosis puede ser periférica o puede ser una cianosis central. No se olviden, esto puede llevar a que el paciente tenga hasta una parada respiratoria si nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Por la hipoxia que el paciente puede referir. Si es un paciente respiratorio, imagínense que está haciendo un neumotórax y nosotros no actuamos inmediatamente. Ese neumotórax puede volverse hipertensivo y en cualquier momento el paciente puede hacer insuficiencia respiratoria y puede complicar. Una neumonía tenemos que tomar en cuenta. Claro, otros pacientes ya tienen una insuficiencia respiratoria crónica compensada, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con bronquiectasias y demás, que van a compensar de forma crónica, ¿no? Estos son los llamados dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio desde el ojo, generalmente en neumopatías crónicas, como la fibrosis pulmonar, bronquiectasias. Neoplasias también se puede dar, en EPOC también se puede dar, por la hipoxia crónica que tiene, pero no solamente en neumopatías, también en cardiopatías crónicas, y también se puede dar en relación a los pacientes que tienen hepatopatías crónicas, como la cirrosis hepática. Estas uñas en vidrio del reloj, o llamadas también dedos en palillo de tambor, en baqueta, dedos hipocráticos y demás. Bueno, vamos a quedar acá. Vamos a quedar para la siguiente clase. Si tienen alguna duda, algún comentario hasta acá, el próximo miércoles no se olviden, por favor, tenemos clases, empezamos a llamar lista 15:15 y empezamos a 15:30, 00, no se olviden, por favor. ¿Alguna duda que tengan, algún comentario hasta acá? Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Nombre y encienda su cámara, por favor. Michael Daza. Hola, Michael, adelante. ¿Por qué en las neumopatías o las cardiopatías se forman los dedos en palillo de tambor? Muy bien, recuerden que estos pacientes pueden tener una hipoxia de forma crónica. Cuando tú veas en un paciente estos dedos
o uñas en vidrio de reloj, tú tenés que pensar en que este paciente tiene un proceso crónico por la hipoxia generalmente crónica que va a tener este paciente. Por eso es que vas a encontrar en fibrosis pulmonar, hay un problema restrictivo en el pulmón, en bronquiectasias también, una limitación al flujo aéreo, como en la bronquitis crónica, pero también en neoplasia se puede ver. No es patognomónico, o sea, que tú lo ves y dices, ah, este paciente tiene esto, no. Pero te da a entender de que es un proceso crónico, como en las cardiopatías crónicas también. Entonces, más o menos, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que hacer lo que se llama, hay varias formas de investigar. Recuerden que nosotros podemos colocar los dedos de esta manera, y si nosotros colocamos, miren, se forma como un rombo. ¿Ah? Yo junto mis dos, ¿ah? ¿Se puede ver? Pulgares. Pero cuando hay estas uñas, no va a formarse, se va a separar, va a ser abierto. Bueno, es una forma de buscar estos. En el hospital tenemos dos pacientes con estos signos. Ese paciente que está actualmente en el hospital, por ejemplo, es un paciente que hizo una tuberculosis pulmonar y tuvo compromiso de los dos pulmones, los ápices, y quedó con una restricción muy severa. Una fibrosis post-tuberculosis, y quedó con estas uñas. Y justamente está con esos dedos en palillo de tambor. Bueno, si hubiéramos ido al hospital lo hubiéramos visto, pero ya tienen la idea más o menos, ¿no? Muy bien, gracias por su participación. ¿Algún otro comentario? Doctor, ¿Otra pregunta, por favor? buenas tardes. Respecto a la cianosis, ¿en qué tipo se da? Hola Álvaro, por favor, el video, adelante, el video, por favor, enciéndalo. Adelante, Doctor, Álvaro. Hola re- Álvaro, ¿qué tal? Adelante. respecto, hola, doctor. Respecto a la cianosis periférica y la central, ¿en qué caso vamos a encontrarla? Ah, muy bien, excelente la pregunta. Recuerden que nosotros tenemos pacientes, para empezar, todo paciente que tú tengas, busca siempre algunos signos de hipoxemia, o sea, de cianosis. Tenés que buscar en lo posible, vas a poder evidenciar en la parte distal de los dedos. Ahora, si la cianosis es mucho más intensa, en la región peribucal, en la lengua puedes buscarlo. Tenés que buscarlo, ¿no? Pero es relativo eso, porque ¿qué es lo que va a pasar? En el COVID, por ejemplo, en COVID, por ejemplo, el paciente no refería muchos síntomas, o sea, no es que el paciente estaba, digamos, taquicárdico, taquipneico, con uso de musculatura accesoria, no, este paciente era diferente. Tú lo veías al paciente, saturación de 80, ¿tiene alguna molestia? No, doctor. Un poquito me molesta cuando voy al baño, empiezo a caminar, me fatigo, pero después no. En reposo estaba tranquilo. Pero cuando empezaba a caminar, empezaba con la disnea, con la cianosis, empezaba. Entonces, antes de la cianosis pueden darse otros síntomas en los pacientes en general. El paciente va a estar taquipneico, va a estar seguramente con uso de musculatura accesoria, va a estar probablemente. Pero si tú no ves eso en general, se dice que los pacientes que tienen una cianosis central generalmente puede ser debido a problemas cardíacos. O cuando ves periférico, generalmente a problemas de intercambio gaseoso que dan las hipoxemias. Entonces, pero no es, digamos, que tú ves algo y es patognomónico. No. Es una suerte, si vale el término, de tener varias cosas a la vez. Un paciente, por ejemplo, que hace una neumonía. ¿Cómo está una neumonía? Tóxico. O sea, va a estar con dolor en puntada de costado. Lo vas a ver taquipneico. La frecuencia respiratoria, recuerden que en el adulto es de 12 hasta 22. Pero en este paciente, si tiene una neumonía grave, ya va a tener cianosis. Si no, no va a tener cianosis si no es grave la neumonía. Pero tú ya vas a ver otros signos. En los pacientes crónicos, sí, pueden tener cianosis peribucal, central, generalmente. Crónicos, ¿no? Que ya han compensado estos pacientes. No van a estar, no, van a estar compensados, van a tolerar mejor. Un paciente con insuficiencia respiratoria, vamos a ver el tema de insuficiencia respiratoria. Agudo,
no tolera mucho la hipoxemia. En cambio, un paciente crónico va a tolerar más porque está acostumbrado a la hipoxia, ¿no? Esa más o menos sería la respuesta. Otras, por favor, otro comentario. Y si no hay más dudas, estamos todavía a tiempo. ¿Algún otro comentario o duda que tengan, por favor? La lista, por favor, no se olviden la próxima clase, un poquito más antes. Ahora, si no acabaron, pues iniciamos nomás en el horario que dijimos, ¿no? El lunes a las 17:00, tenemos 15 minutos antes para llamar lista. O el día miércoles a las 3 de la tarde, 15:00. No, perdón, 15:30, ¿no? 15:15 se empieza a llamar lista hasta 15:30 y 15:30 ya arrancamos la clase con o sin asistencia de la lista. O sea, no se llama más lista. 15:15 se empieza, 15:30 se empiezan las clases, en otras palabras. Aló, aló, ¿me escucharon? Les decía, si no hay más comentarios, nos vemos la próxima clase. Doctor, hay una pregunta en los comentarios que dice, ¿la mediastinitis aguda es lo mismo que un síndrome mediastínico? Ah, ya. Recuerden. O sea, síndrome es un conjunto de signos y síntomas. La suma de estos nos va a dar un síndrome. Un síndrome. Entonces, la mediastinitis, habla itis, para que más o menos vayamos entendiendo. Itis, inflamación. Mediastinitis, o sea, inflamación del mediastino. Pueden ser muchas causas y eso puede llevarnos a un síndrome, claro, mediastinal, tranquilamente. Pero si tú no tienes la idea cabal, tú puedes hacer un diagnóstico sindrómico. Como por ejemplo en una neumonía, lo que estamos aprendiendo, dijimos vamos a llevar un diagnóstico sindrómico de condensación, un diagnóstico sindrómico de derrame pleural. No sabes solamente que hay líquido, pero no sabes que ese líquido en el derrame pleural, si es pus, si es sangre, si es por TB, si es por un exudado, no sabes qué es. Pero hablas como un diagnóstico. Primero siempre es mejor hacer un diagnóstico sindrómico, ¿no? Síndrome de derrame pleural o un síndrome mediastinal, que da lo mismo, ¿no? Engloba muchas más cosas. Bueno, quedamos por ahora acá y nos veríamos la próxima clase, por favor. ¿Les parece? Sí, doctor. Bueno, gracias por la atención. Muy amables. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, hasta luego. Se cuiden. Hasta luego. Hasta luego, doctor.